Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos. Soy Kuan Yin, el maestro del amor y la compasión. Siempre en todo mi caminar, mientras estaba encarnado en este planeta, siempre tuve el objetivo de ayudar a los demás, aliviar el sufrimiento. Y este ha sido mi caminar desde entonces. Soy un maestro de ascensión y, por lo tanto, tengo algunas facilidades para lidiar con esos problemas a los que todavía están buscando respuestas y no pueden resolverlos. Solo puedo decirte que no hay magia, no hay libro, no hay una tableta escrita, antigua y enterrada, solo hay una cosa, un sentimiento, el amor. El amor es el sentimiento que lo mueve todo, es ese sentimiento que hace crecer la luz del alma. Y tengo que citar aquí todas las formas de amor: amor por ti mismo en primer lugar, amor por tu familia, amor por amigos, amor por tu trabajo, amor por el planeta, simplemente amor. Esta es la palabra clave. Cuando pones amor en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en todo lo que manifiestas, las cosas se desarrollan de tal manera que te sorprendes y te preguntas, ¿cómo conseguí esto? Parecía tan difícil y todo fue tan fácil. Esta es una acción de amor. Hoy, ustedes, habitantes de este planeta, mientras encarnaron, han perdido la conexión del amor verdadero. Te encanta, seguro, pero no entiendes el poder que tiene este sentimiento. Simplemente te encanta, y a menudo, aman de una manera totalmente contraria a lo que representa el sentimiento. Aman con la colección, aman con el encarcelamiento, aman con las expectativas, el amor al otro para que te ame, muchas formas. Estaría aquí hablando de ellos durante mucho tiempo. El verdadero sentimiento, amor, es un sentimiento que llena el corazón, llena el cuerpo físico, llena el alma. El amor no es idolatría, el amor no es entregarse a sí mismo y olvidarse de sí mismo. Amar es simplemente sentir la belleza de lo que es el cuerpo físico que llevas, y vivir cada día amando cada punto de ese cuerpo, amando cada poquito que la naturaleza te ha dado. No preocuparse por los conceptos, los estándares, las demandas de su sociedad. Cada uno de ustedes nace como tiene que ser, porque quieren cambiar eso. Cuando cambias tus apariencias, no amas tus cuerpos. En un intento fallido e intrascendente, intentas convertirlo en algo que no fue programado para ser. Y prácticamente al final de todo, nunca estás satisfecho, siempre quieres más, porque nunca encontrarás el cuerpo perfecto. Tu cuerpo es el determinado por tu alma y todo lo que hagas para alejarte de él nunca te traerá el verdadero éxito, el verdadero placer de ver ese nuevo cuerpo. Ustedes se quejan de sus familias, tienen problemas, pero quien eligió esta familia fue su propia alma. Así que ama a esta familia porque ella es la que tu alma eligió. Si hay fricciones, lecciones que aprender, y cuando miras estas lecciones con amor, se volverán ligeras y fáciles de vivir. Ama lo que eres capaz de hacer, no envidies la profesión del otro. Lo que eres capaz de hacer, viene de tu alma, es lo que hace tu alma. Es obvio que pueden buscar otros caminos, pero siempre escuchen primero a sus almas, o habrán hecho un camino de constante prueba y error. Ama el lugar donde vives, porque fue este lugar el que el caminar de tu alma te llevó. Si hoy vives en un lugar pobre, sin condiciones, hay lecciones allí. Entonces véalos con amor, aprenda la lección y tendrá todas las posibilidades de cambiar, de evolucionar. Y entonces, estaría hablando aquí de todo tipo de sistemas que están a su alrededor. Pero, ¿qué es importante que se verifique en todo esto? La sensación que pones en cada cosa. Todo lo que se hace con amor, todo lo que se hace con placer da frutos, y estos frutos son muy sabrosos. Y tenga la seguridad de que cada vez más recibirá semillas para plantar frutas más sabrosas. Ahora bien, si afrontas todo con ira, con desesperación, con ira, con envidia, con engaño,
con todo tipo de sentimiento diferente al amor y que sea de baja vibración, también plantarás semillas, pero semillas de maleza, aquellas que no darán fruto, vas a dar solo más de lo que tienes. Las soluciones de problemas no son fáciles. Pero cuando pides con un corazón profundamente amoroso que se resuelvan estos problemas, le estás dando a Dios Padre / Madre la posibilidad de mostrarte el camino correcto. Ahora, este camino que se les mostrará necesitará ser pisado con amor, con humildad, con paciencia para aprender el nuevo camino. Uno de los grandes problemas que tienes es que quieres todo en el momento, instantáneo. Nada en el universo es instantáneo, no en esta dimensión. Aquí todo tarda un poco en graduarse, aunque creas, tengas mucha fe, no pasa nada al instante. Así que la paciencia, la confianza, la fe, la creencia es muy importante, porque son esos aditivos los que aceleran el proceso para que recibas las bendiciones de lo que pediste. Pero todo tiene que hacerse con amor, pero no ese amor sinónimo solo de buena voluntad, solo de obligación. Esto no es amor. Etiquetas muchas actitudes, muchos sentimientos como amor, pero esto te lo aseguro, no es amor. Porque cuando emanas efectivamente amor, no hay razón, una acción, un pensamiento, una palabra, un acto, un proceso, llena tu pecho de alegría y te encuentras cantando, bailando, sin siquiera entender por qué. Pero la alegría es tan grande que sales, sin siquiera darte cuenta. Esto es amor, alegría, felicidad, satisfacción, entrega, hacer con el corazón, no por obligación, no porque lo pidan, no porque sea necesario, no porque esté obligado por contratos o por cualquier otra cosa que se haga. Así que digo, deja de nominar esos sentimientos en los que vives, de amor, porque no lo es. El amor es algo mucho más sublime, mucho más ligero, mucho más dulce que lo que practicas. Practicas cualquier cosa menos amor. Pero es esta lección, es esta guía, la que constantemente les traemos a todos ustedes. ¿Es difícil amar? No. ¿No hay niveles para que aprendas lo que es el amor? El amor está ahí dentro de cada uno de ustedes. Solo tienes que ejercerlo, pero ejercerlo en el amplio espectro que tiene este sentimiento, amarte a ti mismo primero, aceptándote tal y como eres. Olvídate de las convenciones que existen. Eres lo que tu alma estipuló que fueras. Cuida tu cuerpo, cuida tu comida, cuida tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Entonces sí, te amarás a ti mismo, plantando esas sabrosas frutas. Una vez que aprendas a amarte a ti mismo, pero si te amas a ti mismo con letras muy grandes y vibrantes, estarás listo para amarte el uno al otro. Pero también saber amar al otro, respetando que es otra persona, no eres tú. No querer que sea lo que quieres, no tener expectativas sobre él. Él es otra alma, otro ser humano, otro camino, otras ideas, no eres tú. Entonces ama al otro en primer lugar, acepta tal como es, sin tratar de cambiarlo, sin pensar que lo cambiará, sin requerir que cambie. No, él es lo que es. Si no te gusta, entonces tienes que lidiar con eso. Amar es simplemente actuar, hacer, sin pedir nada a cambio. Amar es estar listo para ayudar cuando alguien te pide ayuda. Amar es cuidar tu entorno, cuidar el planeta, tener actitudes positivas hacia el planeta. Nadie es insignificante. Cada pequeña acción reverbera en el todo. Así que amor, amar profundamente, amar con alegría, amar con risa, con incontrolablemente cantar, bailar, charlar, sin importar quién esté cerca. Esto es amor, amar la vida, amar esta vida que tienes, que te fue dada por Dios Padre / Madre. Es solo amor, y cuando alguien pregunta, ¿eres así? ¿Por qué? Porque amo la vida, me amo a mí mismo, amo todo. Bien, esa es una respuesta simple. Muchos dirán que estás loco,
porque tal alegría en el mundo de hoy es una locura. ¿Por qué? Si todos ustedes emanaran esta alegría, este amor al instante, eso sí, instantáneamente cambiarían su mundo. Porque sería una ola de amor, una ola de felicidad tan grande, que todo el mal se disolvería en el planeta. Debido a que perdería fuerza, no tendría a nadie más sobre quien actuar. Entonces tu fuerza iría a cero. Sería, Yo Kuan Yin, diosa del amor y la compasión, maestra ascensión del amor y la compasión, siempre estoy lista para ayudar a cada uno de ustedes a sentir este amor, a vivir este amor. Y es muy simple, solo pregúntame, Kuan Yin me enseña a vivir el amor pleno y verdadero. Una frase corta, pero estad seguros de que si efectivamente abren sus corazones, abren sus mentes, el amor comenzará a gobernar en ustedes, en su forma más sublime, en su forma más perfecta, creada por Dios Padre / Madre, que es el amor incondicional. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.